Mi hijo hizo una fiesta en su casa nueva y se le olvidó invitarme. Cuando le llamé toda arreglada preguntando la dirección, me respondió: «La fiesta fue ayer, mamá. Se me olvidó avisarte». Pasé una semana preparando mi lasaña especial, compré regalo, me arreglé como si fuera para una boda. Todo para escuchar que yo no era lo suficientemente importante para estar allí. 3 semanas después, me llamó llorando, desesperado, rogándome por 300,000 pesos. Fue ahí que él descubrió que yo también sé olvidar avisar ciertas cosas. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años y durante toda mi vida me enorgullecí de 2 cosas: mi familia y mi restaurante. El Sazón de Carmen no es de esos lugares fifís con nombre en francés, pero durante 35 años fue el punto de encuentro de la colonia. Comida casera, sazón de mamá, ese lugar donde todo el mundo se siente en casa. Fue ahí donde crié a mi hijo Alejandro sola, después de que mi marido nos dejó cuando el niño tenía apenas 3 años. Alejandro siempre fue mi orgullo. Estudió en escuela pública, se graduó en administración, hizo una maestría. Hoy, a los 42 años, trabaja en una empresa multinacional, gana bien, vive en un fraccionamiento privado de esos que tienen vigilancia las 24 horas y gimnasio particular. Se casó con Valeria, una muchacha bonita que trabaja en marketing y que siempre me trató con educación, pero de esa educación fría, ¿sabes? Como si yo fuera una obligación social. El jueves de la semana pasada, yo estaba en el restaurante cuando Alejandro llamó. Me puse feliz, porque últimamente solo aparecía cuando necesitaba algo o en fechas conmemorativas. Su voz sonaba animada. «Mamá, finalmente lo logramos. Compramos la casa de los sueños de Valeria». Sentí que el corazón se me apretaba de emoción. «¡Qué maravilla, mijo! ¿Cuándo voy a conocerla?» «Pronto, pronto. Estamos planeando una fiesta de inauguración. Va a ser especial». Colgué el teléfono con una sonrisa en el rostro. Una fiesta de inauguración. Inmediatamente comencé a planear qué llevaría. Mi hijo siempre amó mi lasaña de berenjena, esa receta que aprendí con mi madre y que perfeccioné a lo largo de los años. Sería perfecta para la ocasión. Pasé los días siguientes en preparativos. Compré los mejores ingredientes, elegí berenjenas firmes y brillantes en el mercado, usé la salsa de tomate que dejo cocinando por horas hasta que queda en su punto exacto. Hice 3 refractarios grandes porque a las fiestas de casa nueva siempre va mucha gente y yo quería que sobrara. Quería que los amigos de mi hijo probaran y dijeran: «¡Qué madre tan maravillosa tienes, Alejandro!». El viernes pasé a la tienda y compré un juego de toallas de baño de regalo. Nada muy caro, porque mi pensión del restaurante es modesta. Pero eran toallas bonitas, de buena calidad, en tonos neutros que combinan con cualquier decoración. Las envolví con esmero, les puse un listón dorado. El sábado por la mañana me desperté temprano. Me bañé, me lavé el cabello y me hice ese peinado de salón que solo me hago en ocasiones especiales. Me puse mi traje sastre azul marino, ese que siempre uso cuando quiero estar presentable. Me puse un labial suave, me coloqué mi collar de perlas, de fantasía pero bonito. Me miré al espejo y pensé: me veo bien para mi edad. Acomodé los refractarios de lasaña en cajas térmicas para mantener el calor. Agarré el regalo. Pedí un Uber, porque Alejandro vive lejos, allá por Santa Fe, y yo ya no manejo desde hace algunos años. Mientras el coche cruzaba la Ciudad de México, yo iba imaginando la fiesta. Tal vez tuviera decoración con globos o luces. Imaginé a mi hijo presentándome a sus amigos. Esta es mi mamá, Carmen, dueña del mejor restaurante de la colonia. Era casi mediodía cuando le llamé a Alejandro. Mi voz estaba animada. «Hijo, ya voy saliendo. ¿En cuánto tiempo llego allá?» Hubo un silencio del otro lado. Un silencio pesado, incómodo. «Mamá, ¿salir de dónde?» «Pues de la casa, hombre. Estoy yendo para la fiesta de la casa nueva».
Hice lasaña, traigo regalo, otro silencio. Después su voz salió diferente, menos animada, casi irritada. Mamá, la fiesta fue ayer. El mundo pareció detenerse. El ruido del tráfico desapareció. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cómo que fue ayer? No me avisaste cuándo sería. Se me olvidó avisarte, mamá. Fue demasiada corrida. Organizamos todo de última hora. Se le olvidó. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Se le olvidó avisar a su propia madre. Se le olvidó que yo existía. Miré las cajas térmicas a mi lado en el asiento del auto, el regalo envuelto con cariño. Miré mi ropa, mi cabello arreglado. Pero, hijo, yo pasé la semana entera preparando... Mamá, por amor de Dios, no hagas drama. Guarda la lasaña en el congelador y te la comes después. Y sinceramente, fue mejor así. ¿Mejor así? Las palabras me golpearon como una cachetada. ¿Por qué fue mejor así, Alejandro? Él suspiró, ese suspiro de impaciencia que la gente usa cuando está lidiando con algo inconveniente. Porque era una fiesta más selecta, ¿sabes? Estaba la gente del trabajo de Valeria, unos clientes importantes míos, gente influyente. El nivel de la plática era otro. Te ibas a sentir fuera de lugar, mamá. Te quedarías sin tema de conversación, sin saber de qué hablar. Sería vergonzoso. Vergonzoso. Yo, que crié a este hombre sola, que trabajé el doble para pagar sus estudios, que vendí joyas de la familia para pagar su universidad privada cuando no pasó en la UNAM, yo sería vergonzosa para él. Entendí. Fue todo lo que logré decir. No te enojes, mamá. Después agendamos una comida en tu casa. Solo nosotros, tranquilo. Ahora tengo que colgar, todavía tengo cruda. Beso. Colgó. Ni esperó a que yo respondiera. Me quedé ahí, sosteniendo el celular, escuchando el silencio de la línea muerta. El chofer me miró por el retrovisor. ¿La señora todavía quiere ir a la dirección o quiere regresar? Me tragué el llanto que quería salir. Puede regresar. El viaje de vuelta fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Miraba por la ventana sin ver nada, apenas sintiendo la humillación quemar por dentro. Cuando llegué a casa, le pagué al chofer y subí con mis cajas y mi regalo inútil. Metí la lasaña al congelador, guardé el regalo en el armario. Me senté en el sillón de la sala aún vestida, aún maquillada, y dejé que las lágrimas corrieran. Lloré por la fiesta a la que no fui, por la importancia que yo no tenía, por el hijo que se avergonzaba de mí. La semana siguiente se arrastró como una herida abierta. Continué mi rutina: despertar, preparar el café, regar las plantas, ver las telenovelas. Pero todo parecía sin color, sin sabor. Era como si esa llamada hubiera apagado algo dentro de mí. No era solo la tristeza de la exclusión, era la percepción dolorosa de que yo me había vuelto irrelevante en la vida de mi propio hijo. El miércoles estaba regando mis violetas cuando mi celular sonó. Era Alejandro. Mi primer impulso fue no contestar, pero la fuerza del hábito materno habló más alto. Contesté al tercer timbrazo. «Hola, mamá». Su voz sonaba extraña, tensa, casi desesperada. «Hola, Alejandro. Mamá, yo necesito hablar contigo sobre una cosa importante». Importante. Esa palabra de repente tenía un gusto amargo en mi boca. Importante era la fiesta con gente influyente. Yo no era importante. ¿Puedes hablar? Es difícil por teléfono. ¿Puedo pasar allá ahorita? Miré mi casa sencilla, mis muebles viejitos, mi televisión vieja que me rehusaba a cambiar. ¿Será que mi casa también era vergonzosa? Puedes venir. Llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto. Alejandro estaba pálido, con ojeras profundas, la corbata floja. No parecía el ejecutivo confiado de siempre. Parecía un niño asustado. «Pásale». Entró y se tiró en el sofá, pasándose las manos por la cara varias veces. Me quedé de pie, esperando. No le ofrecí café, no le ofrecí nada. Solo esperé. Mamá, lo arruiné todo.
¿Qué hiciste? Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. ¿Te acuerdas de aquella inversión que te comenté hace unos meses? ¿La sociedad en una startup de tecnología? Recordaba vagamente. Alejandro había mencionado algo sobre una oportunidad única, un negocio revolucionario. Me acuerdo. Invertí fuerte en eso, muy fuerte. Pedí préstamos, usé las reservas, convencí a Valeria de poner sus ahorros también. Era garantizado, mamá. El tipo que presentó el negocio era amigo de un director de la empresa, tenía maestría en Harvard. Sentí un escalofrío en la espalda. Cuando alguien empieza una frase con «era garantizado», generalmente termina en desastre. Y la empresa era un fraude, un esquema piramidal. El dueño desapareció con el dinero de todo el mundo. Lo descubrimos la semana pasada. Estamos todos demandando, pero el abogado dijo que las posibilidades de recuperar algo son mínimas. Cerré los ojos. ¿Cuánto perdiste? 1.000.000 pesos. Sentí mis piernas flaquear. Me senté en el sillón frente a él. ¿1.000.000 pesos? Sí. Y hay más. Pedí parte de ese dinero prestado de un fondo de inversión particular. El plazo vence la semana que viene. Si no pago, van a ejecutar mis garantías. ¿Qué garantías? La casa nueva. Bajó la cabeza. Puse la casa como garantía. Pensé que iba a multiplicar el dinero en 6 meses y liquidar todo. Ahora voy a perder la casa, mamá. Valeria está en pánico. Habló de separación. Todo se está derrumbando. Me quedé en silencio, procesando. La fiesta lujosa a la que yo no era lo suficientemente importante para asistir había sido pagada con dinero de un préstamo que ahora amenazaba con destruir su vida. ¿Cuánto necesitas para no perder la casa? Levantó la vista y vi esperanza allí. Esperanza de que la madre vergonzosa pudiera salvar la situación. 300.000 pesos. Si consigo 300.000 pesos antes del viernes, puedo renegociar el resto. 300.000 pesos. Una fortuna. Pero yo sabía que tenía ese dinero. Tenía exactamente 450.000 pesos guardados. Era el dinero de la venta del restaurante, mi única seguridad financiera. Mi colchón para emergencias, para salud, para mi vejez. Alejandro me miraba con esos ojos que yo conocía desde que él era bebé. Los mismos ojos que me miraban cuando tenía miedo a la oscuridad, cuando se lastimaba en el parque, cuando me necesitaba. Mamá, yo sé que no tengo moral para pedirte esto. Sé que fui un idiota contigo la semana pasada, pero eres la única persona que puede ayudarme. Prometo que te pago de vuelta, con intereses, tan pronto reorganice mi vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el día estaba gris. Algunas gotas de lluvia comenzaban a caer. Déjame pensarlo, Alejandro, es mucho dinero. Lo sé, mamá, pero es urgente. Necesito una respuesta para mañana para poder hacer la transferencia antes del plazo. Se levantó y vino hacia mí. Puso la mano en mi hombro. Mamá, por favor, te lo ruego. Me di la vuelta y lo miré. Vi la desesperación, el miedo, la vulnerabilidad, pero también vi al hombre que me había encontrado vergonzosa una semana atrás. El hombre que olvidó invitarme a la fiesta que fue pagada con dinero prestado. Voy a pensarlo con cariño, hijo. Te doy la respuesta mañana. Vi la frustración pasar por su rostro. Él quería la respuesta ahora. Quería el sí inmediato que yo siempre le di toda la vida. Está bien, mañana entonces. Pero por favor, piensa con el corazón, mamá. Soy tu hijo. Después de que salió, me senté nuevamente. Me quedé ahí, en la sala silenciosa, pensando. Pensando en la injusticia, en la ingratitud, en la facilidad con que las personas descartan a quien aman cuando no les conviene, pero corren de vuelta cuando necesitan. Pasé la noche entera despierta. Me levanté varias veces, fui a la cocina, tomé agua, caminé por la casa. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. De un lado, el instinto materno gritando para salvar a mi hijo. Del otro,
el dolor del rechazo aún fresco, aún ardiendo. A las 5 de la mañana desistí de dormir. Hice café y me senté a la mesa de la cocina. Fue allí, en esa mesa vieja donde Alejandro había hecho su tarea durante toda la infancia, que tomé mi decisión. No sería una decisión emocional. Sería una decisión pensada, estratégica. Si Alejandro podía tratar los negocios como negocios, yo también podía. Le llamé a las 9 de la mañana. Contestó al primer tono. «Mamá». «Buenos días, Alejandro. Pensé sobre tu pedido». Escuché su respiración cambiar, volverse más rápida. «¿Y?» «Te voy a ayudar, pero con condiciones». «¿Condiciones? ¿Qué condiciones?» «No te voy a dar simplemente el dinero ni a prestártelo así nomás. Voy a comprar participación en tu vida. Voy a invertir en ti como socia, no como madre». Hubo un silencio confuso del otro lado. «¿Cómo que socia? Necesitas 300,000 pesos. Yo tengo ese dinero, pero a cambio quiero que firmes un contrato conmigo. Un contrato que me garantice voz activa en tus decisiones financieras importantes los próximos 5 años. Cualquier inversión arriba de 40,000 pesos, me consultas primero. Cualquier préstamo, me consultas. Vamos juntos con mi abogado hoy a hacer el documento». «Mamá, eso es ridículo. Soy un hombre adulto». Un hombre adulto que perdió 1,000,000 de pesos en un fraude porque no supo evaluar riesgos. Un hombre adulto que está a punto de perder su casa. O aceptas mis condiciones o buscas el dinero en otro lugar. Podía sentir su rabia a través del teléfono. «Te estás aprovechando de mi situación». «No, Alejandro. Estoy protegiendo mi inversión. Si fueras a pedir dinero a un banco, tendrías que dar garantías y aceptar condiciones. Conmigo no es diferente. Pero eres mi madre». «Exactamente. Y por ser tu madre, no puedo ver cómo te destruyes financieramente por impulso y arrogancia. Esas son mis condiciones. ¿Aceptas o no?» Se quedó en silencio por largos segundos. Yo podía imaginar la batalla interna, el orgullo herido luchando contra la necesidad urgente. «Está bien», dijo finalmente con la voz seca. «¿Cuándo vamos con el abogado?» «Hoy a las 3, te mando la dirección». Colgué y respiré hondo. Mi mano temblaba. No era fácil ser dura con el propio hijo, pero era necesario. Llamé al licenciado Reyes, mi viejo abogado que se había encargado de la venta del restaurante. «Carmen, qué buena sorpresa. ¿Cómo está?» «Bien, licenciado. Necesito un favor urgente. Necesito un contrato de préstamo con cláusulas específicas para hoy en la tarde». Le expliqué la situación. El licenciado Reyes, que me conocía hacía décadas, no demostró sorpresa. «Entiendo perfectamente. Voy a preparar un documento sólido. Puede venir a las 3 que estará listo». A las 3 en punto, estaba en el despacho del licenciado. Alejandro llegó 15 minutos tarde, con la cara larga. Saludó al abogado con frialdad y se sentó en la silla más lejana posible de mí. El licenciado Reyes, un señor de cabello blanco y lentes de lectura, comenzó a leer el contrato en voz alta. A cada cláusula veía la mandíbula de Alejandro ponerse más tensa. Cláusula 3. El prestatario se compromete a someter cualquier decisión de inversión superior a 40,000 pesos a la aprobación previa de la prestamista. Cláusula 5. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, el valor total del préstamo se vuelve inmediatamente exigible, con intereses moratorios del 2% mensual. Cláusula 7. El prestatario se compromete a presentar reportes financieros mensuales a la prestamista, incluyendo estados de cuenta bancarios y demostrativo de inversiones. Cuando el licenciado terminó, Alejandro estaba rojo. «Esto es humillante, mamá. Me estás tratando como a un niño irresponsable». Lo miré sin parpadear. «Actuaste como un niño irresponsable. Invertiste el dinero de la casa nueva en un esquema que cualquier persona con el mínimo de cautela habría identificado como sospechoso. Esa es la consecuencia. O firmas,
o buscas los 300.000 en otro lado. Agarró la pluma con fuerza, casi rompiéndola. Firmó con movimientos bruscos, casi rasgando el papel. Yo firmé enseguida, con calma. Voy a hacer la transferencia ahora, dije, sacando mi celular. Mientras digitaba los números, sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción por finalmente establecer límites, por no ser más la madre que apenas daba, sin recibir nada a cambio. Tristeza porque habíamos llegado a este punto. La transferencia fue confirmada. 300.000 pesos saliendo de mi cuenta. Mi seguridad, mi futuro, yendo a salvar al hijo que tenía vergüenza de mí. Alejandro revisó el celular. Vio el dinero entrar. Se levantó sin decir nada. «Gracias», murmuró, evitando mi mirada. «De nada. Espero el primer reporte financiero el día 30». Salió sin despedirse. El licenciado Reyes me miró con gentileza. «Hizo lo correcto, Carmen. Amor sin límites se vuelve permisividad». «Lo sé, licenciado. Solo que duele demasiado». Los días siguientes fueron silenciosos. Alejandro no llamó, no mandó mensaje. Era como si, habiendo conseguido el dinero, yo hubiera vuelto a ser innecesaria. Pero yo tenía el contrato, tenía el documento firmado. Ahora era esperar. El día 30, conforme a lo establecido, esperé el reporte financiero. Nada. Esperé hasta las 8 de la noche. Silencio. Agarré el celular y llamé. «Hola, mamá». «Alejandro, hoy es día 30. ¿Dónde está el reporte?» «¿Qué reporte?» «El reporte financiero que te comprometiste a enviar. Está en el contrato que firmaste». Escuché un suspiro de irritación. «Mamá, estoy ocupado. Tengo cosas más importantes que hacer que estar mandándote estados de cuenta». Sentí la rabia subir, caliente y fuerte. ¿Más importantes que cumplir un contrato legal que firmaste? Alejandro, no estoy jugando. O lo envías para mañana a mediodía, o activo la cláusula de incumplimiento. No harías eso. ¿Quieres apostar? Colgué antes de que respondiera. Mi mano temblaba. Llamé inmediatamente al licenciado Reyes. «Licenciado, ya incumplió la primera cláusula. ¿Qué hacemos?» «Calma, Carmen. Dele un plazo más. Mande una notificación formal por WhatsApp, con copia del contrato. Si no cumple en 48 horas, ahí partimos a medidas más serias». Hice como me orientó. Escribí un mensaje formal, anexé el contrato, establecí el plazo de 48 horas, envié. Alejandro lo vio inmediatamente, pero no respondió. Fueron las 48 horas más tensas de mi vida. Yo le había dado un ultimátum a mi propio hijo. Parte de mí deseaba que él cumpliera, que probara que había aprendido. Otra parte casi esperaba el incumplimiento, solo para confirmar cuánto me faltaba al respeto. En la mañana del segundo día, a las 11:47, recibí un correo. Era de Alejandro. Anexos: estados de cuenta bancarios, comprobantes de pagos, una hoja de cálculo simple de ingresos y gastos. Ningún mensaje, solo los documentos. Abrí los archivos con el corazón apretado. Analicé todo con cuidado. Sus finanzas estaban apretadas, pero organizadas. No había nuevas inversiones arriesgadas. Él estaba pagando las cuentas al día, controlando gastos. Por primera vez en meses, las cosas parecían estar en orden. Respondí el correo. Documentos recibidos y aprobados. Continúa así. No hubo respuesta. Los meses fueron pasando. Cada día 30 llegaba el reporte. Siempre sin mensaje, siempre solo los números. Yo analizaba todo. A veces encontraba algo cuestionable, una cena cara, una compra innecesaria, y lo señalaba. Alejandro corregía sin discutir. Era una relación extraña. Éramos madre e hijo reducidos a números en hojas de cálculo, a estados de cuenta, a cláusulas contractuales. No nos hablábamos sobre otras cosas. No preguntaba cómo estaba, no le contaba sobre mi vida, solo negocios. En diciembre, 3 meses después del préstamo, recibí una llamada de él. Era un viernes por la noche. «Mamá, necesito hablar contigo».
Mi corazón se aceleró. ¿Qué sería ahora? Te escucho. Personalmente. ¿Puedo pasar mañana por la mañana? Puedes. Colgué intrigada y preocupada. Pasé la noche imaginando escenarios. ¿Se habría metido en otro lío? ¿Quería más dinero? ¿Venía a romper el contrato? El sábado llegó a las 10 de la mañana, pero algo estaba diferente. No parecía desesperado o irritado. Parecía tranquilo. Pásale. Entró y se sentó en el sofá. Traía un portafolio en la mano. Mamá, estos 3 meses fueron los peores y los mejores de mi vida. Me quedé en silencio, esperando. Peores porque tuve que tragarme mi orgullo todos los días. Porque tener que rendir cuentas a mi propia madre me hizo sentir un fracasado. Porque Valeria casi me dejó cuando supo del contrato. Pausó, respiró hondo. Pero también fueron los mejores porque, por primera vez en mi vida adulta, entendí el valor del dinero. Entendí que no es sobre cuánto ganas, sino sobre cómo lo administras. Entendí que cada peso tiene un peso, una responsabilidad. Abrió el portafolio y sacó algunos papeles. Vine a mostrarte una cosa. En los últimos 3 meses, corté todos los gastos superfluos. Cancelé suscripciones de clubes que ni usaba. Dejé de comer fuera todos los días. Comencé a llevar comida al trabajo. Incluso, estoy usando aquellas recetas que me enseñaste cuando era niño. Sonrió por primera vez en meses. Logré ahorrar 70,000 pesos. 70,000, mamá, y quiero devolvértelos. Extendió un sobre. Dentro, un cheque por 70,000 pesos. Me quedé mirando el cheque, incapaz de procesar. Alejandro, no quiero que pienses que solo te busco cuando necesito. Quiero probar que aprendí, que puedo ser responsable, que merezco tu confianza. Tomé el cheque con manos temblorosas. No necesitabas hacer esto ahora. El contrato no exige pago anticipado. Lo sé, pero necesito hacer esto por mí. Necesito probarme a mí mismo que soy capaz. Miré a mi hijo y vi algo que no veía hacía años. Humildad genuina. Guardé el cheque en la bolsa y me quedé mirando a Alejandro. Había algo diferente en él, además de la humildad. Parecía más ligero, como si un peso hubiera salido de sus hombros. Siéntate, hijo. Voy a hacer café. Fui a la cocina y preparé el café como a él siempre le gustó. Fuerte y sin azúcar, café de olla. Cuando regresé con las tazas, él estaba mirando las fotos antiguas en la pared. Fotos de él de niño, mías, del restaurante. Mamá, te debo una disculpa. Me senté en el sillón frente a él y esperé. Aquel día de la fiesta. Lo que dije fue imperdonable. Tú nunca fuiste vergonzosa. Yo era el que estaba avergonzado. Avergonzado de admitir que todo lo que yo había conseguido venía de tu esfuerzo. Yo quería parecer un hombre hecho a sí mismo frente a aquellas personas. Quería que ellos pensaran que yo había construido todo solo. Tomó un sorbo de café y vi sus ojos humedecerse. Pero la verdad es que sin ti yo no sería nada. Fuiste tú quien pagó mi universidad vendiendo el restaurante que amabas. Fuiste tú quien me apoyó cuando quise hacer la maestría. Fuiste tú quien siempre creyó en mí, incluso cuando yo no lo merecía. Y aún así me dejaste fuera de tu fiesta, respondí bajito. Y aún así te dejé fuera, repitió bajando la cabeza. Porque yo estaba con vergüenza de ti. Vergüenza de la mujer más fuerte, más digna y más honesta que he conocido. ¿Cómo pude ser tan idiota? Se cubrió el rostro con las manos. Vi sus hombros temblar. Mi hijo estaba llorando. Me levanté y fui hasta él. Me senté a su lado y puse la mano en su espalda, como hacía cuando él era pequeño y despertaba con pesadillas. Nos equivocamos, Alejandro. Yo me equivoqué también. Él levantó el rostro, sorprendido. ¿Cómo te equivocaste tú? Te protegí demasiado. Te di todo muy fácil. Nunca te enseñé a lidiar con frustraciones, con límites. Te transformé en un hombre que no sabía decirse no
así mismo. Y cuando te caíste, en vez de ayudarte a levantarte, te juzgué. Pero tenías razón en juzgarme. Tenía razón en exigirte responsabilidad, pero podía haberlo hecho de forma diferente. Ese contrato, toda esa formalidad, no lo hice solo para enseñarte. Lo hice también para vengarme, para hacerte sentir lo que yo sentí cuando me excluiste. Alejandro me miró con intensidad. ¿Y funcionó? Lo pensé antes de responder. No sé. Me dio alguna satisfacción al principio verte tener que reportarte conmigo. Pero después solo me dejó triste. Porque transformamos nuestra relación en transacciones financieras. Nos convertimos en hojas de cálculo y contratos, en vez de madre e hijo. Nos quedamos en silencio por un momento, apenas sentados lado a lado, escuchando el reloj de pared marcar los segundos. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó él. Podemos intentar. Alejandro tomó el portafolio nuevamente y sacó otro documento. Traje esto para ti. Era una invitación formal, impresa en papel bonito con letras doradas. Abrí y leí. Invitamos a la cena de Navidad de la familia Méndez Costa. Fecha, 24 de diciembre. Horario, 7:00 p.m. Lugar, residencia de la familia. Código de vestimenta, formal. Invitada especial de honor, Carmen Méndez. Sentí que la barbilla me temblaba. Es una fiesta pequeña esta vez, explicó. Solo familia de verdad. Yo, Valeria, tú, sus papás. Nada de clientes, nada de gente importante. Solo las personas que realmente importan. ¿Yo soy invitada especial de honor? Sí, porque lo eres. Y porque quiero que todo el mundo lo sepa, incluyéndome a mí. Abracé a mi hijo con fuerza. Por primera vez en meses, no éramos acreedor y deudor. Éramos apenas madre e hijo. Voy a estar ahí, susurré. Cuando Alejandro se fue, me quedé sosteniendo la invitación. Miré el cheque que él me había dado. 70,000 pesos. Él no necesitaba haber hecho eso. Podía haber guardado el dinero, usarlo para otras cosas. Pero él quiso probarme algo. Agarré mi celular y llamé al licenciado Reyes. Licenciado, necesito alterar el contrato con mi hijo. ¿Qué parte? Quiero reducir el plazo de supervisión de 5 años a 2, y quiero abrir una excepción para que él pueda hacer inversiones de hasta 80,000 pesos sin mi aprobación, siempre que presente análisis de riesgo. El licenciado se quedó en silencio por algunos segundos. ¿Está segura? Hace apenas 3 meses. Lo estoy. Él probó que está aprendiendo, y yo necesito mostrar que confío en él. Está bien. Voy a preparar un anexo contractual. ¿Quiere que se los envíe para que firmen los dos? Sí, por favor. Aquella noche recibí el borrador del anexo por correo. Imprimí, firmé y tomé foto. Se la mandé a Alejandro por WhatsApp con un mensaje. Firmé mi parte del nuevo acuerdo. Cuando puedas, firma la tuya. Estoy orgullosa de ti, hijo. 3 puntitos aparecieron, indicando que él estaba escribiendo. Después desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Desaparecieron. Finalmente, el mensaje llegó. Gracias, mamá, por todo. Te quiero. 2 palabritas que no escuchaba hacía tanto tiempo que había olvidado lo bien que se sentían. Los días antes de Navidad fueron diferentes. Alejandro comenzó a llamarme, no para hablar de dinero o reportes, sino apenas para platicar. Preguntaba cómo estuvo mi día, contaba sobre su trabajo, pequeñas cosas, pero que significaban el mundo para mí. Una semana antes de Navidad, apareció en mi casa sin avisar. Traía bolsas del supermercado. Vine a que me ayudes a hacer aquella lasaña de berenjena. Quiero aprender la receta bien. Nos quedamos toda la tarde en la cocina. Le enseñé cada paso, cómo escoger las berenjenas, el punto exacto de la salsa, la cantidad exacta de queso. Él anotaba todo en una libretita, concentrado como cuando hacía la tarea de la escuela. ¿Por qué nunca me enseñaste esto antes?, preguntó mientras montaba las capas. Nunca lo habías pedido. Siempre estabas demasiado ocupado. Es verdad.
Yo estaba siempre corriendo detrás de cosas que creía importantes. Dinero, estatus, impresionar personas. Y dejé pasar las cosas que realmente importan. Horneamos la lasaña juntos. El olor invadió la casa, trayendo recuerdos de cuando él era niño y se quedaba en la cocina conmigo, esperando ansioso para probar. ¿Sabes qué me di cuenta en estos meses?, dijo mientras esperábamos que enfriara. Todo aquel estilo de vida caro que yo llevaba no me hacía feliz. Era todo apariencia. Yo vivía estresado, endeudado, intentando mantener una fachada. Ahora, con menos dinero pero más control, duermo mejor. Tengo paz. El dinero no es malo, Alejandro. Lo malo es cuando uno vive para él, en vez de hacer que él viva para uno. Comimos la lasaña ahí mismo, en mi mesa vieja. Él comió 2 rebanadas grandes y declaró que estaba casi en el punto de la mía. ¿Casi?, bromeé. Está bien, está igual, pero nunca lo voy a admitir públicamente, si no te pones presumida. Nos reímos juntos. ¿Hacía cuánto tiempo que no nos reíamos juntos? Cuando se fue, llevándose la mitad de la lasaña para Valeria, sentí una ligereza que no sentía hacía años. Mi hijo estaba regresando. No el hijo perfecto que yo idealizaba, sino el hijo real, con defectos y cualidades, pero presente. El día 24 desperté nerviosa. Era la primera vez que visitaría su casa nueva. La casa que casi habían perdido, que yo había ayudado a salvar. Me puse mi vestido azul marino nuevamente, pero esta vez con un sentimiento diferente. No era esperanza ansiosa, era expectativa genuina de un momento bueno. Llegué a las 7 en punto. Alejandro abrió la puerta con una sonrisa amplia. «Bienvenida, mamá. Finalmente». La casa era linda, pero no ostentosa, decorada con buen gusto, pero sin exageraciones. Valeria vino a saludarme y por primera vez vi sinceridad en su sonrisa. «Carmen, qué bueno que vino». Alejandro no paraba de hablar de esto toda la semana. Los papás de ella eran simpáticos. La cena estaba bonita, con una mesa decorada simple pero con esmero. Y en el centro de la mesa, en lugar destacado, estaba mi lasaña de berenjena. «Plato principal», anunció Alejandro orgulloso. «Hecha por la mejor cocinera que conozco». Durante la cena conversamos sobre todo, sobre planes para el año siguiente, sobre viajes sencillos que querían hacer, sobre la vida. Nadie mencionó dinero, inversiones o estatus. Era apenas una familia reunida. Después de la cena, Alejandro pidió la atención de todos. Quería hacer un brindis. Este año fue difícil. Cometí errores terribles. Casi perdí todo: la casa, el matrimonio, la relación con mi madre. Pero aprendí que a veces uno necesita perder todo para entender lo que realmente vale la pena. Levantó la copa y me miró. «Mamá, tú me salvaste. No solo con el dinero, sino al obligarme a crecer, a ser responsable. A entender que yo no soy mejor que nadie, que el éxito no se mide por cuánto ganas, sino por cuánto eres íntegro. Gracias por no desistir de mí». Todos brindaron. Yo intenté aguantar las lágrimas, pero fue inútil. Más tarde, cuando los suegros de Alejandro se fueron y Valeria fue a la cocina, él me llevó a conocer la casa. Mostró cada cuarto con orgullo, pero un orgullo diferente. No era el orgullo de quien quiere impresionar, sino de quien realmente ama el lugar donde vive. «Ven, quiero mostrarte una cosa». Me llevó hasta un pequeño despacho. En la pared, enmarcada, estaba una foto antigua. Era yo, joven, frente a mi restaurante, el día de la inauguración. Yo ni sabía que él tenía esa foto. La puse aquí para recordarme todos los días de dónde vine. Y para recordarme que la dignidad no tiene precio. Abracé a mi hijo, llorando libremente ahora. «Te quiero, hijo. Siempre te quise, incluso cuando me lastimaste». «Lo sé, mamá, y yo también te quiero». Perdón por haber tardado tanto para demostrarlo bien. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro continuó enviando los reportes mensuales, pero ahora venían acompañados de mensajes. A veces un «buenos días, jefa»,
A veces un gracias por todo. Pequeños gestos que significaban mundos. En marzo me llamó emocionado. Mamá, ¿te acuerdas de aquel curso de planeación financiera que comenté? Fui aprobado. Voy a empezar la semana que viene. Sentí el orgullo inundar mi pecho. ¡Qué maravilla, hijo! Es un curso de 6 meses. Quiero entender de verdad cómo administrar dinero, cómo evaluar inversiones. No quiero nunca más caer en un fraude. Estoy muy orgullosa de ti. Mamá, hay una cosa que quiero proponerte. ¿Qué? Cuando termine el curso, quiero enseñarte también. Quiero que nos sentemos juntos y yo te muestre cómo hacer que tu dinero rinda mejor. Nada arriesgado, solo inversiones seguras. ¿Qué opinas? Me quedé conmovida. Él quería retribuir el conocimiento, cuidar de mí de la misma forma que yo cuidé de él. Me encantaría. En mayo, Alejandro concluyó el curso con honores. Marcamos un sábado para que él me enseñara. Llegó con una presentación preparada en la laptop, gráficas, explicaciones detalladas. Pasó la tarde entera mostrándome opciones de inversión, explicando riesgos, enseñando a diversificar. Mira, mamá, este aquí es conservador, CETES. Rinde poco, pero es seguro. Este de acá tiene un poco más de riesgo, pero el retorno es mejor. Y este de acá yo jamás lo recomendaría. Es el tipo de cosas en las que caí. Invertimos juntos parte de mi dinero. Nada arriesgado, todo planeado. Y por primera vez, yo me sentí en control real de mis finanzas. Gracias por enseñarme, hijo. Gracias por dejarme enseñarte, mamá. Confiaste en mí de nuevo, incluso después de todo. En junio recibí el último reporte mensual obligatorio. 2 años habían pasado desde el contrato. Sus obligaciones estaban cumplidas. Él había pagado el 75% del préstamo. Sus finanzas estaban sólidas. No había más deudas problemáticas. Le llamé. Alejandro, tu contrato venció. Estás libre. Lo sé, pero quiero continuar mandándote los reportes si tú quieres. No por obligación, sino porque me ayuda a mantener la disciplina y porque me gusta tu opinión. Sentí un nudo en la garganta. Sí quiero. Mucho. En agosto me llamó con una noticia. Mamá, recibí una propuesta. Una empresa de la competencia me quiere contratar. El sueldo es 40% mayor que el actual. ¿Y vas a aceptar? No sé. Vine a pedir tu opinión. Conversamos por horas. Analizamos pros y contras. No era apenas sobre dinero, sino sobre calidad de vida, valores de la empresa, plan de carrera. Creo que debes aceptar, dije finalmente. Es una empresa seria, el reto es bueno, y tú estás listo. ¿Estás segura? Estoy segura. Ya no eres aquel hombre impulsivo de hace 2 años. Aprendiste a evaluar, a pensar, a planear. Confío en ti. Se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes por qué esas palabras significan tanto para mí? Porque cuando tú dices que confías en mí, no es solo de dientes para afuera. Tú probaste que confías al enseñarme a ser confiable. Voy a aceptar la propuesta. Y aceptó. El nuevo empleo trajo más estabilidad financiera. Pero Alejandro no volvió a los viejos hábitos. Continuó controlando gastos, invirtiendo con inteligencia, viviendo dentro de sus posibilidades. En octubre, apareció con una caja de documentos. Mamá, traje todos los comprobantes de pago del préstamo. Falta solo la última parte, que vence el mes que viene. Pero vine a pedirte una cosa. ¿Qué? ¿Te acuerdas del restaurante? ¿De aquel lugar que era tu sueño? Claro, lo vendí para pagar tus estudios. Lo sé, y pasé los últimos meses investigando. El restaurante cerró hace 1 año. El propietario actual está queriendo vender el local. Pensé que podíamos comprarlo de vuelta, juntos. Yo entro con la última parte que te debo más una parte extra, tú entras con lo que quieras, y lo reabrimos. Tú comandando la cocina, yo cuidando la administración. ¿Qué opinas? Me quedé sin palabras. Mi restaurante, mi sueño que yo había sacrificado por él, y él quería devolvérmelo. Alejandro, ¿estás seguro? Es mucho dinero. Estoy seguro.
Aprendí que una buena inversión no es solo la que da retorno financiero, es la que da retorno para el alma, y verte feliz de nuevo, haciendo lo que amas, eso vale más que cualquier acción en la bolsa. Lloré. Lloré como no lloraba hacía años. En diciembre reabrimos El Sazón de Carmen. La remodelación fue hecha con cuidado, manteniendo la esencia del lugar, pero modernizando lo necesario. Alejandro cuidó de toda la parte administrativa, permisos, contratos, proveedores. Yo cuidé del menú, de las recetas, del alma del lugar. El día de la reinauguración invitamos apenas a personas cercanas. El licenciado Reyes estaba allí, emocionado. Algunos empleados antiguos que trabajaron conmigo en el pasado vinieron. Valeria ayudó en la decoración. Y Alejandro, mi hijo, estaba en la puerta, recibiendo a cada persona, orgulloso. Bienvenidos a El Sazón de Carmen, el mejor restaurante de la ciudad, comandado por la mejor cocinera del mundo, mi mamá. Cuando serví el primer plato, una señora mayor probó y suspiró. Este sazón es único, nadie lo hace igual. Alejandro, que estaba pasando por la mesa, paró y sonrió. Es verdad, y no es solo el sazón de la comida lo que es especial, es el sazón de amor que ella pone en todo lo que hace. Por la noche, cuando cerramos, nos quedamos solo nosotros dos organizando la cocina. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Me perdonaste? ¿De verdad? ¿Por aquel día de la fiesta? ¿Por todo? Paré lo que estaba haciendo y lo miré. Te perdoné, hijo. Te perdoné porque no solo pediste disculpas. Tú cambiaste. Y porque entendí que a veces uno necesita equivocarse mucho para acertar de verdad. Yo nunca más quiero lastimarte. Me vas a lastimar de nuevo, y yo te voy a lastimar también. Porque somos humanos. Pero ahora tenemos algo que no teníamos antes: honestidad y respeto. Me abrazó fuerte. Gracias por no haber desistido de mí, por haber sido dura cuando se necesitaba, por haberme enseñado que el amor verdadero a veces necesita doler para curar. Miré alrededor de mi cocina, el restaurante que yo amaba, recuperado, el hijo que yo amo, transformado, y yo, una mujer de 68 años que aprendió que nunca es tarde para establecer límites, para valorarse, para exigir respeto. ¿Sabes, Alejandro, aquel día que me dijiste que la fiesta había sido ayer y que se te había olvidado avisarme fue el peor día de mi vida? Pero también fue el día que me salvó. ¿Cómo así? Me salvó de continuar siendo invisible, de continuar aceptando migajas de atención. Me obligó a recordar que yo tengo valor, que merezco respeto. Si no me hubieras lastimado tanto, yo nunca habría reaccionado, nunca habría establecido aquel contrato, nunca te habría obligado a crecer. ¿Entonces estás diciendo que fue bueno? No, fue horrible. Dolió mucho, pero el dolor me enseñó a amarme más, a no aceptar menos de lo que merezco, y te enseñó a ser un hombre mejor. Salimos del restaurante juntos. La noche estaba estrellada. Caminamos hasta su coche. Mamá, sabes que la invitación para vivir con nosotros sigue en pie, ¿verdad? La casa tiene un cuarto solo esperando por ti. Sonreí. Lo sé, y te agradezco, pero me gusta mi independencia, me gusta mi espacio. Podemos ser cercanos sin vivir juntos. Lo sé, solo quería que supieras que siempre tienes un lugar. Lo sé, hijo, y eso es lo que importa, saber que lo tengo. Me llevó a casa. Cuando llegué, me bañé, me puse mi pijama cómoda y me senté en el balcón con un té. Miré las estrellas y pensé en todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Había comenzado con una humillación, un hijo que tenía vergüenza de su madre, un olvido cruel que rasgó mi corazón. Pero de aquel dolor nació la transformación. Aprendí a valorarme, aprendí a establecer límites, aprendí que el amor verdadero no es permisividad, es tener el coraje de ser firme cuando es necesario. Y Alejandro aprendió también. Aprendió sobre responsabilidad, sobre consecuencias, sobre humildad.
Aprendió que el éxito no se mide por apariencias, sino por carácter. Aprendió que la familia no es algo que desechas cuando no conviene y buscas cuando necesitas. Es algo que cultivas, que honras, que valoras todos los días. Agarré mi celular y vi un mensaje de él que había llegado hacía pocos minutos. Buenas noches, mamá. Gracias por un día más increíble. Te quiero mucho. Eres mi heroína. Respondí. Buenas noches, hijo. Yo también te quiero. Muy orgullosa de ti. Duerme bien. Guardé el celular y miré al cielo nuevamente. Mañana el restaurante abriría de nuevo. Tendría clientes nuevos, retos nuevos. Pero ahora yo no estaba sola. Tenía un socio de verdad, un hijo que finalmente había aprendido el valor de la madre que siempre estuvo a su lado. La vida me había dado una segunda oportunidad, no solo de tener mi restaurante de vuelta, sino de tener a mi hijo de vuelta. El hijo que yo siempre soñé tener, presente, respetuoso, compañero. Y todo comenzó cuando tuve el coraje de decir no, cuando tuve el coraje de establecer límites, cuando tuve el coraje de valorarme. A veces, el mayor acto de amor es ser firme. Es decir no cuando todo en ti quiere decir sí. Es establecer consecuencias cuando todo en ti quiere apenas proteger. Porque el amor verdadero no es hacer todo por la persona, es ayudarla a crecer, aunque el crecimiento duela. Entré a casa y me fui a dormir. Por primera vez en años dormí en paz completa, paz de quien sabe su valor, paz de quien luchó y venció, paz de quien recuperó no solo un sueño, sino una relación. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.